El destino del perro abandonado no fue tan fácil. A pesar de su lealtad, no recibió ni una migaja de comida. Su cuerpo estaba cubierto de abrasiones y moretones. Sus ojos exudaban un odio terrible y rabia hacia todos los que veía, al igual que el protagonista ahora. El protagonista fue utilizado una vez más. Era un buen médico, pero tuvo mala suerte de llegar a un jefe así. Con la ayuda del protagonista, el jefe pudo ascender a su oponente y convertirlo en el jefe del nuevo centro de cardiología. Tomás iba a toda velocidad por la carretera desierta. Estaba fuera de sí de rabia. Había hecho todo lo posible para convertirse en el jefe del nuevo centro. Ladró y se arrastró cuando le dijeron que no quedaba lugar para el honor en su vida, que él hacía todo el trabajo sucio. ¿Y todo para qué? Mientras Tomás se volvía loco por lo que había sucedido, no miraba a la carretera en absoluto, por lo que no se dio cuenta de que el camión venía hacia él. El camión embistió el auto del protagonista a gran velocidad. El impacto fue tan poderoso que el auto fue arrastrado casi hasta el centro. Los testigos presenciales llamaron a una ambulancia. Los médicos ya habían llegado al lugar. Intentaron llevar a la víctima al hospital lo antes posible. Entonces, el protagonista, en un estado casi inconsciente, vio una especie de caja de cuerdas brillante. Y luego, de repente, olió la brisa marina. Un viento fresco soplaba en su cara. Todo este dolor del accidente se había ido. No entendía lo que estaba pasando. Tomás se encontró en la playa, con parejas caminando cerca. Había una sensación de completa libertad. Entonces, de repente, alguien llamó al personaje principal. Miró la fuente del sonido. Eran sus amigos de la universidad. Le pidieron que se tomara una foto y que se uniera a ellos. Como recordó el protagonista, fueron a la playa después de graduarse de la universidad. Todos se veían tan jóvenes. Es una tontería. ¿Cómo lo hizo? Se las arregló para retroceder en el tiempo. Esa noche, en la casa donde estaban celebrando su graduación, todos estaban llenos de esperanza de una buena vida. Sam, como siempre en su repertorio, se quejaba de la vida, a pesar de que todavía era joven y todos los caminos estaban abiertos para él. Y James, que, como siempre, le decía que cuando eras joven había que disfrutar de la vida. Esta vez, todo es exactamente igual que hace 20 años. El personaje principal estaba interesado en saber por qué se había mudado al pasado. Pero ahora es un chico joven de nuevo, que acaba de graduarse de la escuela de medicina, por lo que necesita cambiar su futuro. No para ser quien era entonces, sino para ser mejor y elegir un camino diferente hacia la cima. Esta vez, el director Davis no podrá darme órdenes. Lo convertiré en mi perro, pensó el protagonista. Luego corrieron a través de la puerta, pidiendo ayuda. Pero la última vez no hubo tal cosa. Algo había cambiado aquí. Oliver, que llevaba a Maggie en su espalda, corrió hacia la casa, corriendo hacia adentro, dijo que había habido un accidente. Thomas recogió a Oliver. Estaba todo pálido. El personaje principal lo llevó al sofá. Por fin Maggie volvió en sí, no entendía nada, preguntó dónde estaba Oliver. Oliver se puso pálido y le costaba respirar. Necesitaba ser examinado en busca de lesiones lo antes posible, pensó el personaje principal. Thomas escuchó la caja torácica de Oliver. Los latidos de su corazón apenas audibles, su corazón amortiguado. Oliver dijo que de alguna manera tenía problemas para respirar, a lo que el protagonista le dijo que se tumbara en el suelo y que lo examinaría mejor. Cuando Oliver se acostó en el suelo, sintió aún más dolor, incluso gritó de dolor. Thomas le dijo que llamara a una ambulancia. El principal rasgó la camisa de Oliver y vio un hematoma en la zona del esternón. Tenía moretones en el pecho y la espalda, y la vena yugular estaba hinchada. A este ritmo no sobreviviría hasta que llegara la ambulancia. El protagonista le pidió a la niña que se quitara la media para usarla como vendaje y le preguntó si había llegado la ambulancia. Cuando Thomas vio que James se ponía en contacto con el profesor y le preguntó qué podía hacer, Thomas tomó el teléfono y decidió hablar con el profesor él mismo. Thomas relató todos los síntomas de Oliver y tan pronto como el profesor escuchó esto, le dijo que le tomara el pulso. Su presión arterial bajó. Oliver tiene taquicardia paroxística, insuficiencia respiratoria, tonos cardíacos apagados y una vena yugular inflamada, todo lo cual tiene taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una afección en la que se aplica presión al corazón, lo que reduce el gasto cardíaco y la presión arterial. El protagonista pensaba que todo esto sucedía por su culpa, porque retrocedía en el tiempo. Si no se proporciona ayuda de inmediato, Oliver ni siquiera esperará a que llegue la ambulancia. Thomas dijo que no había tiempo para demorarse y que había que hacer algo urgentemente, había que hacer una pericardiocentesis. En este momento, el derrame pericárdico de Oliver es mucho más alto de lo normal debido al estado de shock. Para ayudar con esto, es necesario drenar el derrame del pericardio. Se debe realizar pericardiocentesis,
Sin embargo, se realiza con ecografía. El profesor estaba completamente asustado. Dijo que aún no se le permitía realizar tal procedimiento. Incluso al propio profesor le resultaba difícil hacerlo a ciegas. La reacción del profesor es perfectamente razonable. Sin embargo, no hay otras opciones. De lo contrario, Oliver morirá. Por suerte, en la villa del propietario de la finca, en el botiquín de primeros auxilios, tenemos todo lo necesario para este procedimiento. El profesor dijo que para descontaminar todo el pecho de Oliver, todos, excepto el asistente, tenían que irse. Aproximadamente un par de centímetros por debajo de la clavícula, la apófisis sifoides, ahora que comienza la parte más difícil. En ningún caso no toque las arterias intercostales. Debe insertar la aguja en un ángulo de 30 grados directamente debajo de la repisa. Luego, el personaje principal comenzó a sentir el lugar donde se necesitaría inyectar la aguja para bombear el exceso de líquido. Habiendo encontrado el lugar correcto, el personaje principal perforó la piel en este lugar, y luego sintió una especie de vacío, lo que significa que estaba en el lugar correcto. En este punto, el líquido del pericardio comenzó a fluir hacia la jeringa y todo salió bien. Thomas se alegró de haber sobrevivido y de haber podido salvar la vida de su amigo. El profesor también se alegró de que el protagonista tuviera éxito, y lo más importante, de que no arruinara al paciente y a sí mismo. Finalmente, llegó una ambulancia, y Oliver fue cargado en una camilla y llevado al hospital. Han pasado 2 semanas desde aquel incidente, y finalmente el protagonista y su amigo acudieron al Hospital Sebastián para realizar una pasantía. Para Thomas, ya era un lugar familiar. En principio, nada había cambiado. Solo necesitaba probarse a sí mismo desde un lado diferente. Sam dice que no les quitan los ojos de encima. Tal vez piensen que los pasantes de una universidad no prestigiosa vuelven a no valer nada. Tal vez sea por el orgullo de la mejor escuela de medicina de Corea, pero la gente de la Universidad Jeongi está muy apegada a ella. Hay un tipo que tiene mucha influencia, es muy popular, todo el mundo quiere ser amigo de él, su nombre es Alfie. Su familia tiene una gran influencia en el campo legal y médico, la familia real, en palabras y hechos. Por lo tanto, el protagonista decidió atraer la atención de Alfie para apoderarse de él y de sus conexiones en el futuro. Me habló del profesor que trabaja aquí, de lo que le gusta y de lo que hace, así que pudo llamar su atención. Se acercó al protagonista y se presentó, aunque no tenía por qué hacerlo, porque ya lo conocía. Alfie inmediatamente se hizo amigo de Thomas, incluso lo invitó a sentarse juntos. El personaje principal logró atraparlo en el anzuelo. Desde el escenario, se dijo que ahora comenzarían a echar suertes para el cronograma de turnos en la pasantía. Alfie se tensó un poco. El trabajo de un pasante dura 1 año. A partir de marzo, deberá cambiar de departamento cada 2 semanas. El peor departamento es la ambulancia. Ahora es el momento de que el protagonista saque su suerte. Espero que esta vez tenga suerte y todo sea completamente diferente. Solo quedan 2 bolas. Si nada cambia, lo más probable es que saque la misma sección. Pero Thomas tuvo suerte. Sacó el mejor departamento que pudo. Consiguió los departamentos más fáciles. Bueno, Alfie tuvo mala suerte. Consiguió el horario que el personaje principal tenía en el pasado. Pero luego el personaje principal dijo que sería posible intercambiar horarios. Alfie se sorprendió por lo que escuchó. Alfie, sin creer lo que acababa de escuchar, dijo que su horario era terrible, pero Thomas insistió. Alfie lo tomó de la mano y comenzó a agradecerle por ayudarlo. Ahora tenía una deuda de gratitud con él. Uno de mis principales objetivos en la pasantía era conocer a Alfie, uno de los miembros de la realeza, pensó el protagonista. Después de eso, incluso pidió intercambiar números de teléfono para poder comunicarse más tarde. También se ofreció a comunicarse entre sí de manera informal, porque tienen la misma edad, por lo que simplemente, después de intercambiar horarios, Thomas se convirtió en amigo de Alfie. En una vida pasada, nunca imaginé que podría convertirme en amigo cercano de alguien como Alfie. Uno de los días más oscuros del médico es la pasantía, porque en esta primera experiencia práctica siempre son reprendidos. Estar bajo una presión interminable de una cantidad letal de trabajo, mientras haces todos los pequeños recados y esas cosas, eso es lo que se siente ser un pasante. Por lo tanto, en el centro de entrenamiento, se les dará capacitación práctica sobre cómo sobrevivir en estas difíciles condiciones. Sam estaba muy contento, porque pudo entrar de manera segura en una vena y extraer sangre de Thomas. Luego estaba la parte práctica difícil, el sondaje gástrico, una operación durante la cual se pasa un tubo hueco al estómago a través de la nariz. Y ahora es el momento de conocer al profesor Davis, el mismo jefe por el que he estado encorvado en una vida pasada, pensó el protagonista. Se presentó frente a todos los estudiantes, diciendo que mostraría la operación de hoy.
Su rostro recuerda a todas las humillaciones por las que ha tenido que pasar el protagonista en los últimos 20 años, apenas puede contenerse. En este punto, el profesor Davis decidió preguntar quién quería probar este procedimiento. El protagonista decidió involucrarse, por lo que levantó la mano, y la mano del amigo, Sam, estaba confundido. El profesor se rió de que hubiera unos valientes que llevarían a cabo esta operación y los invitó a la pizarra. El protagonista se enfureció por la sonrisa en el rostro del profesor Davis. Quería borrársela de la cara. Entonces, incapaz de resistir el impulso, Thomas lo agarró por el cuello y lo acercó a su cara, diciéndole que ahora estaría acabado. Pero el blog era solo la imaginación del protagonista. El profesor le entregó una sonda para iniciar la operación. Lenta y cuidadosamente, Thomas comenzó a insertar el tubo a través de la nasofaringe de su amigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Dijo que le dolía y le resultaba desagradable, que la sonda descansaba en alguna parte y no iba más allá. El profesor se dio cuenta de que los internos estaban en problemas y decidió terminar el procedimiento él mismo. Pero luego Thomas le pidió a Sam que abriera la boca. Cuando Thomas abrió la boca, vio que la sonda en su boca estaba completamente enredada, necesitaba corregirla y luego seguiría adelante. En este punto, el profesor preguntó por qué el protagonista le pidió a Sam que abriera la boca. El protagonista respondió: lo hizo para comprobar si el tubo estaba enredado, si el paciente lloraba y le goteaba la nariz, valía la pena revisar la garganta. Thomas continuó diciendo que esta es una pequeña cosa bastante discreta, pero es bastante difícil aprender sobre esta técnica sin experiencia. Al profesor le gustaron las habilidades del pasante Thomas y les agradeció por esta maravillosa demostración. Después de clase, el profesor invitó al protagonista a tomar un café con él. El profesor comenzó a elogiar al protagonista por sus excelentes habilidades, diciendo que sería un buen médico. Thomas agradeció al profesor por sus palabras, pero dijo que estaba exagerando. Y luego el profesor dijo que sería mejor ir directo al grano. Sugirió que Thomas fuera al departamento de cirugía torácica. El protagonista se alegró de que el profesor se enganchara a él. Debido a la propia naturaleza de la cirugía torácica, las cirugías se realizan de forma continua y la mortalidad es alta. Vio talento y habilidad en el protagonista, y dado su pasado humilde, también ve su misión en él. Thomas dijo que estaba feliz de unirse al departamento, especialmente porque quería hacerlo. Al profesor le gustó la decisión del protagonista y dijo que Thomas estaba haciendo lo correcto. Finalmente llegó el fin de semana, y todos los internos regresaban a sus casas, todos muy cansados. En este punto, Alfie sugirió que Thomas saliera a cenar juntos, ya que había prometido tratarlo. Desafortunadamente, Thomas tenía otros planes. Concertó una reunión con un profesor en el hospital, o mejor dicho, fue convocado por el propio profesor. El personaje principal fue observado por el mejor médico del hospital, el profesor Ethan. Para el profesor Ethan, por encima de todo, está el paciente, para quien las políticas del hospital no despertaron ningún interés. Tal vez por eso no dignificó al protagonista con una mirada cuando era el perro de caza de Davis. Pero ahora es diferente. El profesor Ethan dijo que había escuchado que Thomas había salvado la vida de alguien. Dijo que estaba impresionado. A Thomas realmente le gustaba escuchar esto de un profesor así. Estaba avergonzado. También indagó que el protagonista le había realizado una pericardiocentesis y a la vez a ciegas, sin dispositivos. Thomas se dio cuenta de que el profesor no le creía, por lo que ahora tenía que responder rápidamente y sin dudarlo. El profesor dijo que era arriesgado y que no valía la pena arriesgar la vida del paciente, a lo que Thomas respondió que habría muerto de todos modos si no se hubiera hecho nada. Thomas dijo que descuidar la técnica era malo, pero que no podía dejar que el paciente muriera. Ante lo que escuchó, el profesor se levantó de su silla. Estaba enojado de que una chica de boca amarilla hablara así. El protagonista estaba emocionado de que ahora que tenía una pelea con el profesor, las cosas solo empeoraron. El profesor Ethan le dijo al protagonista que se preparara, porque tendría mucho trabajo que hacer. Thomas se alegró de haber sido reprendido, se despidió del profesor y salió de su oficina. El protagonista estaba contento de salir de la oficina del profesor. Aunque fue reprendido, el profesor le prestó atención. Y aquí está la cosa, el profesor Ethan nunca dio segundas oportunidades. Mientras tanto, Ethan pensó para sí mismo que finalmente había cachorros decentes. La primavera, marzo, es la época del año en la que todo comienza, y los hospitales no son una excepción. En marzo, todos los internos que se graduaron consiguen trabajo. Debido a la cantidad de internos, la gente incluso dice que no vaya a los hospitales universitarios en marzo. Thomas estaba contento, porque ha estado yendo a cirugía torácica desde la primera semana. La puerta seguía siendo la misma que cuando llegó por primera vez a este departamento. Una vez dentro, el protagonista saludó inmediatamente a los médicos presentes,
Pero no había nadie en la sala de profesores. Thomas decidió mirar a su alrededor y se adentró más en la oficina. Luego encontró el historial médico del paciente y cuando lo vio, se sorprendió por completo. No podía creer lo que veía, porque allí había un paciente que iba a ser ingresado en pocos años. Agnes Hamming fue la primera paciente que atendió la protagonista como médico residente. Tenía una enfermedad genética rara, sin métodos específicos de diagnóstico y tratamiento. Enfermedad de Pompe, Agnes, que había sido operada, entró en shock y murió por complicaciones postoperatorias. Y el profesor Ethan, quien realizó la operación, asumió toda la responsabilidad y abandonó el hospital de Sebastian. De repente, alguien entró en la oficina. Thomas se asustó por lo repentino y se volvió para ver quién había entrado en la oficina. Era el profesor Young, uno de los principales miembros del departamento de cirugía cardíaca del Hospital Sebastián, pero por el momento sigue siendo residente. Thomas lo saludó de inmediato, presentándose como su nuevo pasante. Entonces, Jan llega a la litera y comienza a atormentar al que está acostado en ella. Debido a la pila de cosas, no se veía que había una persona allí. Indignado por la forma en que lo despertaron, preguntó qué le pasaba. Era un médico residente de tercer año, Paul. Antes de que tuviera tiempo de familiarizarse con el protagonista, ya lo había enviado a realizar pruebas a la paciente ingresada Agnes Hamming. Cuando Tomás entró en la habitación, la pequeña paciente estaba dormida. Su madre la estaba cuidando. El protagonista saludó a la madre de Agnes y le dijo que había venido a realizar un chequeo. Sacó una linterna para comprobar cómo reaccionaban sus pupilas a la luz y para hacer unas cuantas pruebas más de una sola vez. La respuesta a la luz se redujo considerablemente y también hubo debilidad muscular severa, y su lengua era un poco más grande de lo que debería haber sido a su edad. Todo decía que su desarrollo físico no era normal. La mujer decidió aclarar si todo estaba bien con su bebé, si había algún problema grave. También dijo que tal vez era por ella, porque su corazón siempre había sido débil, y Thomas se enganchó de inmediato a este problema. Siguió nombrando sus problemas, que se queda sin aliento rápidamente, también tiene ronquidos, pero esto se debe a la sinusitis. Finalmente, Thomas entendió la enfermedad de Pompe, un trastorno genético que impide que las enzimas funcionen correctamente. En el caso de la madre de Agnes, la enfermedad tiene una forma tardía, manifestándose sin problemas a la edad de 60 años. Desafortunadamente, lo más probable es que la enfermedad de Pompe de Agnes sea hereditaria. El protagonista decidió animar a la madre de Agnes, diciendo que todo lo que pasó no fue por ella. Entre lágrimas, le dio las gracias al médico, lo que la calmó un poco. En ese momento, finalmente llegó una enfermera y transportaron a la bebé a una camilla para enviarla a examinar. El protagonista caminaba de un lado a otro. No podía encontrar un lugar para sí mismo. Necesitaba urgentemente descubrir cómo curar a Agnes. Si dejaba las cosas como estaban, el profesor y Agnes las dejarían unos años antes. Luego vio a Alfie tratando de negociar algo con otro médico, pero el otro médico se negó rotundamente. Dependiendo de cómo pasen el tiempo los que se hacen radiografías, y al mismo tiempo digan que no tienen tiempo, esto es absurdo. Así que Thomas decidió ayudar a Alfie para que él también pudiera ayudarlo a él. Se acercó al radiólogo y le preguntó si podían hacerle una radiografía de inmediato, a lo que el médico respondió que no tenían tiempo. Entonces el protagonista llamó al profesor y le dijo que, lamentablemente, no podría llevar a la hija del presidente a hacerse una radiografía. Por lo que escuchó, el radiólogo inmediatamente se puso tenso y dijo que encontraría tiempo para una radiografía, que trajeran al paciente aquí. Y rápidamente corrió a preparar la oficina. Alfie se quedó confundido, sin entender lo que estaba pasando. Luego se volvió hacia Tomás, diciéndole que era la hija del presidente, de qué estaba hablando. Su amigo Sam estaba al otro lado de la línea y tampoco entendía lo que estaba pasando. Al escuchar esto, Alfie se divirtió con la forma en que Thomas veía al radiólogo. Después de tal divorcio, se le ocurrió una idea brillante al personaje principal. Tenía que hacerlo urgentemente. Alfie lo ayudó con esto, por pura casualidad, así que le agradeció tanto por la idea que Alfie no entendió nada. Después de la muerte de Agnes, el peso de mi culpa fue insoportable, y ayudó al profesor Colin en el estudio de la enfermedad de Pompe, recordó el protagonista. Es capaz de diagnosticar la enfermedad de Pompe con solo mirar a Agnes y a su madre. Así que Thomas escribió un mensaje al profesor Colin diciéndole que el paciente necesitaba ser revisado antes de que se realizara la cirugía. Lo único que queda por hacer es esperar que el profesor Colin lea esta carta y que se haga algo en la reunión antes de la operación. Llegó el día de la reunión, con motivo de la operación de Agnes Hamming, y el protagonista esperó ansioso a ver si se anunciaban los resultados. Thomas se preguntó si el profesor Colin vendría a impedir esta operación y llevaría a cabo otro examen preliminar.
Pero el profesor no había leído la carta durante casi una semana, y espero que la lea y venga a la reunión. El profesor Ethan dijo que sería el cirujano jefe y asistido por el doctor Paul. El profesor Davis estuvo de acuerdo. Thomas se dio cuenta de que todo lo que había planeado fracasaría y que el profesor Ethan y Agnes estaban en peligro. Si llegara a eso, tendría que notificar directamente al profesor Ethan, pensó el protagonista. En ese momento, otro médico residente corrió hacia los profesores. Estaba muy emocionado. Comenzó a llevarse al profesor Ethan, diciendo que el quirófano se estaba preparando. Thomas escuchó que la operación se iba a llevar a cabo en 1 hora. Estaba muy nervioso. Todo no iba según lo planeado. Pero luego el profesor Colin vino a examinar al bebé. Después de todo, leyó la carta del personaje principal. La madre de Agnes le preguntó si a menudo se sometía a esos exámenes, ya que recientemente se los había hecho otro médico. Los profesores miraron a su madre perplejos, preguntándose quién también había hecho el examen. El profesor Ethan preguntó que debía haber sido el doctor Paul, quien era responsable de este paciente, a lo que la mujer respondió que era el doctor Thomas y que ella le había dicho que tenía ronquidos, pero que era por sinusitis. El profesor Colin le preguntó si a menudo experimentaba ronquidos fuertes o molestias al caminar. Entonces se dieron cuenta de que era una enfermedad hereditaria y el profesor Colin inmediatamente preguntó por el doctor Thomas. Así que inmediatamente después del examen llamó a Thomas a su oficina para hablar con él. Una vez más, todo comenzó con rumores de que Thomas había realizado una pericardiocentesis a ciegas. El protagonista confirmó avergonzado las palabras del profesor, diciendo que él lo había hecho. En este punto, el profesor fue directo al grano. Dijo que Thomas debe estar preguntándose por qué lo había llamado. El profesor Colin puso la carta del protagonista sobre la mesa, preguntándole si la había escrito. Thomas inmediatamente preguntó que Agnes realmente tenía la enfermedad de Pompe, lo que fue confirmado por la corazonada del profesor de que había enviado la carta. El protagonista se disculpó con el profesor por enviar esta carta de forma anónima. Temía que no le creyeran al pasante. Al principio pensó que era spam, pero luego revisó el mensaje y junto con el profesor Ethan realizaron una inspección. Thomas dijo que había leído la disertación del profesor Colin, por lo que pensó que probablemente era la enfermedad de Pompe. El profesor se sorprendió, porque su disertación estaba tan enfocada que es difícil de entender, incluso para los especialistas. No solo la entendió, sino que con la ayuda de ella hizo un diagnóstico. Definitivamente necesitamos a este tipo, pensó el profesor. Thomas dijo que realizar una cirugía cardíaca sería peligroso y que la más mínima reacción del sistema inmunológico podría ser fatal. El protagonista le preguntó al profesor si había algún tratamiento, a lo que el profesor negó con la cabeza. La enfermedad de Pompe es una afección en la que el glucógeno no se descompone en los lisosomas, sino que se acumula en ellos, lo que provoca el fallo de muchos sistemas del cuerpo. El principal problema es la falta de alfa-glucosidasa, que es responsable de la descomposición del glucógeno. Los investigadores todavía están explorando formas de compensar la falta de alfa-glucosidasa en el cuerpo humano. Aquí el protagonista decidió preguntar si no podían limitar la producción de glucógeno. Entonces el profesor incluso lo pensó, dijo por qué no lo había pensado antes. Felicitó a Thomas por su inteligencia, ya que lo había sorprendido varias veces durante el día. Entonces el profesor le preguntó al protagonista si sabía qué tipo de té era. Es un té elaborado a partir de las hojas de la palma de coco. Los cocos son ricos en ácido láurico, lo que los convierte en un buen remedio para mejorar la digestión. Se dice que los habitantes de Guinea que beben este té nunca sufren de enfermedades gastrointestinales. Lo mismo ocurre con las drogas. Pueden rodearnos, pero ni siquiera nos daremos cuenta de su existencia. Thomas entendió la línea de pensamiento del profesor y ya conocía la solución al problema. El protagonista ya le ha indicado una forma de evitar la acumulación de glucógeno. Ahora la pregunta es, ¿qué sustancia utilizar? En este punto, Thomas se preguntó si podría dar 1 o 2 pistas sobre cómo reunir a un grupo para investigar. Y entonces Thomas comenzó a decir en un acertijo que la joven aristócrata iba a salir, que necesitaba una chaperona, alguien que la ayudara en esto. Recordó la palabra después de haber olido el té, leyendo una novela sobre recepciones de gala, fiestas de té y bailes. Entonces entendió a qué se refería el protagonista. Existe una proteína, la chaperona, que ayuda a otras proteínas a lograr una estructura tridimensional. La chaperona es una proteína que rompe grupos de enormes cadenas de proteínas y ayuda a mantener la homeostasis. Entonces alguien llamó al personaje principal, se disculpó con el profesor y dijo que tenía que irse. Cuando salió de la oficina, estaba satisfecho consigo mismo, porque pudo ayudar al profesor a resolver un problema, solo tenía que esperar. Ya estamos a mediados de marzo,
y han pasado 2 semanas desde que los internos han estado trabajando en este hospital. Ya se están muriendo por exceso de trabajo y por dormir 2 o 3 horas al día. Todo el mundo tiene que estar en el lugar señalado. A la hora señalada, el hospital es el lugar donde se hace solo lo que se tiene que hacer. Tal vez debido a la rutina aburrida, los rumores se extendieron bastante rápido. Todos decían sobre el nuevo pasante Thomas que era el mejor. Incluso se sentaron en las orejas del profesor Ethan. Todos en todas partes hablaban solo de Thomas. Incluso el propio profesor Colin elogió al protagonista, diciendo que se sentía como si estuviera hablando con un profesor. Con el nombre de Thomas saliendo de todas las grietas, el profesor Ethan estaba nervioso. Y ahora el protagonista está parado en la oficina del profesor Ethan, sin entender lo que está pasando. Lo ha puesto a cargo de Agnes. El profesor Ethan le entregó la tarjeta del paciente al protagonista, diciendo que ahora era su paciente. Y también, por un lado, decidió darle su tarjeta de crédito para que pudiera comprar algo con ella. Pero Thomas la rechazó. Pero en el último momento, cuando Thomas estaba a punto de tomar la tarjeta, el profesor la retiró y dijo que finalmente tenía que tomar una decisión sobre si se uniría al departamento de cirugía cardíaca o no. El profesor le dijo que lo siguiera en silencio durante los próximos 3 años y que él le enseñaría todo. El protagonista se dio cuenta de que había sido contratado por el mejor médico. Solo quería llegar a él. Aceptó gustoso su oferta. Tomando la tarjeta del paciente, salió de la oficina del profesor y se dedicó a sus asuntos. Luego, abruptamente, alguien lo golpea en la espalda con todas sus fuerzas. El personaje principal no esperaba esto. El lugar del impacto todavía estaba ardiendo. Era el médico residente Young. Él, como siempre, era positivo. A Tomás se le ocurrió la gran idea de pedir ayuda en cierto asunto. Y así, él y los médicos principales comenzaron a prepararse para el cumpleaños de Agnes. Finalmente terminado con su trabajo, Thomas decidió salir a comer algo y comprar un pastel al mismo tiempo. Pero luego, al pagar, alguien le tendió su tarjeta en lugar de él y pagó por el personaje principal. Era la pediatra residente Allison, la mejor doctora de la sala de niños. La protagonista le preguntó por qué pagó por él, a lo que ella dijo que estaba agradecida de que Thomas estuviera ayudando a Alfie. Así que ella pagó por su pastel y ahora se lo devuelve, preguntando quién es su cumpleaños. Fue una sorpresa para la madre de Agnes que los médicos vinieran con un pastel y regalos. Ella estaba muy conmovida por esto y no pudo contener las lágrimas que estaban llegando. Alguien observaba desde detrás de la puerta, mientras los médicos felicitaban a Agnes por su cumpleaños. Le desearon una pronta recuperación y le entregaron los regalos preparados. Los profesores Ethan y Colin entraron en la sala y preguntaron qué estaba pasando. Cuando se enteró de que era el cumpleaños de Agnes, Ethan decidió darle una tarjeta para comprarle ropa bonita. Todos le pidieron a la madre de Agnes que soplara la vela y le pidiera que deseara algo para ella. Los profesores abandonaron la sala después de felicitarse. Esto fue notado por el protagonista. Estando en la oficina, el profesor Ethan no pudo encontrar un lugar para sí mismo. Siguió caminando de un lado a otro. Gritó que no tenían tiempo de esperar a que probaran este medicamento. Después de todo, pasarán al menos 3 años hasta que se verifique y selle, lo cual no está allí, y Agnes no durará tanto. Ethan preguntó si había alguna forma de eludir la certificación, y si algo salía mal, estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Entonces alguien llamó a la puerta y el profesor Colin le permitió entrar. Era Thomas. Cuando lo vio, el profesor Ethan no estaba contento, porque es un tapón en cada barril. El profesor Colin dijo que se necesitan 3 años para que se certifique un medicamento, algo que no tienen. Thomas vio que se había creado una cura para la enfermedad, pero solo sin investigación, no se podía usar en humanos. En este punto, el protagonista sugirió que no se lo dieran como medicamento, sino que realizaran ensayos clínicos en el propio paciente. Los ensayos clínicos son difíciles. No solo hay un par de obstáculos y enormes costos en el camino, sino que tampoco es un hecho que se permita su uso. Por lo tanto, el protagonista sugirió que usaran el centro de investigación no en Corea. Los profesores miraron el documento que Thomas les mostró con interés y se sorprendieron. Era el laboratorio de diagnóstico de ADN del Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, y era su única esperanza. Le pidieron a la madre de Agnes que viera los documentos para poder autorizar el tratamiento de su hija en el hospital. La mujer preguntó si se sentiría mejor si los trasladaban allí, a lo que el profesor Ethan respondió que no hay una garantía del 100%, pero por ahora es la mejor opción para Agnes. Accedió al traslado y agradeció a los médicos por su trabajo y por ayudarla. El Hospital Johns Hopkins es reconocido en todo el mundo y cubre todos los costos. En solo un par de años, Agnes podrá recibir tratamiento en Corea cuando terminen los ensayos clínicos. Un par de días después, sonó el teléfono en la oficina del profesor Colin.
llamando desde el hospital Johns Hopkins. Mientras tanto, la madre de Agnes no podía encontrar un lugar para ella. Estaba preocupada por todo. Incluso el personaje principal estaba nervioso. Entonces el profesor Ethan entró en la habitación y todos se acercaron inmediatamente a él para averiguar los resultados. Dijo que el hospital Johns Hopkins los llevaría a examinarse y que la felicidad de la madre no tenía límites. Ante esta noticia, cayó de rodillas y comenzó a llorar de felicidad. Los médicos comenzaron a calmarla. Ahora Agnes tendrá la oportunidad de vivir una buena y larga vida sin enfermedad. A la semana siguiente, el protagonista comenzó a trabajar en pediatría. Un niño pequeño fue ingresado en el hospital, que tenía mucho miedo de los médicos y las inyecciones, por lo que siempre lloraba. Esta vez fue la más terrible para los médicos, porque no pudieron calmarlo de ninguna manera. Ni siquiera mi madre pudo sobrellevarlo. Pero hubo alegría para ellos, porque el personaje principal consigue una pasantía con ellos, y este niño puede ser arrojado sobre él. Tan pronto como el niño ve la bata blanca, inmediatamente comienza a llorar. Incluso su madre no puede calmarlo. Allison le preguntó a Thomas si podía manejar a este niño o si podía ayudarlo con él, pero el protagonista dijo que estaba bien. Finalmente, la madre calmó al bebé y Thomas decidió saludarlo. Afortunadamente, el personaje principal sabía qué hacer en tales situaciones y cómo calmar al pequeño paciente. Allison decidió darle algunos dulces para atraer al bebé, pero Thomas dijo que podía prescindir de ellos. Antes de que tuviera tiempo de acercarse al niño, un peluche voló hacia él. Ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo. El niño comenzó a llorar de nuevo y se aferró a su madre con un apretón mortal que ahora ni siquiera podía ser arrastrado. Pero Thomas no se confundió. Levantó al bebé por encima de su cabeza. El niño se asustó y continuó gritando. Pero luego Thomas le dijo que si continuaba resistiéndose, a Adal Rand no le gustaría. El niño se sorprendió. Le preguntó cómo conocía el protagonista a Adal Rand, a lo que Thomas respondió que era su amigo, y que Adal Rand ama a los niños valientes, y no hay que temer a las inyecciones, especialmente porque no tienen aguja. Y Thomas comenzó a hurgar en el niño por todos lados, que se reía porque le estaban haciendo cosquillas. Y luego, mientras el niño estaba distraído, le pidió una jeringa a Allison para poder recibir la inyección más rápido. Tomando la jeringa en sus manos a la velocidad del rayo, el personaje principal comenzó a hacer una inyección. El niño inmediatamente gritó de dolor y dijo que las inyecciones todavía le dolían. Pero Thomas ya no tenía la jeringa, dijo que todo era imaginario para él. A Allison le gustaba este enfoque para los niños. Le sorprendió que el personaje principal se las arreglara con tanta facilidad. Entonces el padre del niño llegó a la sala. El niño corrió alegremente hacia su padre, diciendo que ahora había derrotado a la bacteria. Los padres agradecieron el trabajo realizado, especialmente con niños como su hijo. Después de terminar el trabajo, Thomas y Allison fueron a la habitación contigua. Pero luego el padre del niño dijo que tenía dolor entre los omóplatos, como si algo se estuviera pinchando, y le pidió a su esposa que lo untara con ungüento. Al escuchar esto, el protagonista inmediatamente se dio la vuelta y dijo que vendría en un momento. Se acercó al padre del niño y le preguntó por el dolor de espalda, y le preguntó si podía examinarlo. Palpando la zona entre los omóplatos, el hombre respondió que el dolor era como si lo hubieran apuñalado. A juzgar por el enrojecimiento de su rostro, tiene presión arterial alta. Además, cada vez que exhala, se puede escuchar un sonido sibilante. Thomas dijo que sería mejor que el hombre fuera al departamento de cirugía cardíaca y pidiera una cita para una tomografía computarizada de espalda. Entonces Allison intervino. Dijo que iban a dar un paso atrás por un minuto para discutir algo. Le preguntó al protagonista qué le pasaba. Él dijo que el dolor en su espalda parecía sospechoso, por lo que quería comprobarlo. Pero mientras lo discutían, el hombre estaba a punto de irse, por lo que Thomas decidió detenerlo. Pero a cambio, el hombre le gritó, diciéndole que no lo tocara. Su esposa se alarmó de inmediato y le preguntó por qué se comportaba de esa manera, a lo que recibió la respuesta de que era interno y que no sabía nada y que no volvería a tocar a su hijo. El protagonista pensó que era imposible dejar ir al paciente así como así, porque podían pasar cosas terribles. La aorta es el vaso sanguíneo más importante, que suministra sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y la disección aórtica es una afección en la que la pared de la aorta se desgarra desde el interior. Así que el protagonista no quería dejar ir a este hombre, quería detenerlo, pero aquí. Allison lo agarra del brazo y lo aleja del hombre, diciéndole que tienen una llamada urgente. Un niño se enfermó y, por lo tanto, necesitó la ayuda de los médicos. Han pasado 2 horas desde que el hombre, con sospecha de rotura de la pared aórtica, salió del hospital. El protagonista todavía no podía olvidarse de ese hombre. Pensó en él y la voz de Allison lo sacó de sus pensamientos.
Ella le preguntó qué pensaba todavía del hombre, y él dijo que sí. Allison dijo que no había necesidad de preocuparse, lo más probable es que fuera solo una preocupación innecesaria. Entonces la esposa del hombre dobló la esquina y dijo que los estaba buscando. Le preguntó si su esposo estaba bien, y que no había razón para preocuparse. El protagonista le aseguró que era demasiado exigente, y que lo más probable es que todo estuviera bien con él. Thomas y Allison caminaron fuera del hospital, bebiendo café y descansando todo el tiempo que pudieron. Entonces escuchó el sonido de la sirena de una ambulancia. Lo primero que pensó fue que ojalá no fuera el hombre adecuado. Una ambulancia llegó a la entrada de la sala de emergencias a la velocidad del rayo. Thomas decidió verificar y asegurarse de quién había sido traído en la ambulancia. Se escapó, dejando sola a Allison. El mismo hombre que había estado allí por la mañana, con una presunta rotura de la aorta, fue llevado a la sala de emergencias. Comenzaron a examinar al paciente y Thomas corrió hacia ellos para asegurarse de que lo derivarían al tratamiento adecuado. Pero como tenía una pierna rota, lo llevaron a ortopedistas para una cirugía urgente. Thomas decidió consultar con los paramédicos si el paciente se había quejado de algo más que la fractura. Los paramédicos describieron todos los síntomas del paciente ingresado, todos consistentes con un diagnóstico: disección aórtica. Luego, el ortopedista tomó la historia clínica del personaje principal y el paciente fue llevado a la ortopedia. Si esto continúa, el paciente perderá su hora dorada, pero si el protagonista habla del diagnóstico, nadie le creerá. Thomas decidió llamar al profesor Ethan para que el asunto pudiera resolverse a través de él. El protagonista le contó al profesor Ethan todo como es. Al principio no le creyó, pero el protagonista no se calmó. Siguió nombrando los síntomas que tenía el paciente. Ethan finalmente le creyó al pasante y le dijo que volvería pronto, que los detuviera. Thomas dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance y se aseguraría de retrasarlos. El profesor Ethan se desvió y corrió de regreso al hospital a toda velocidad. El protagonista se alegró de que sus palabras fueran escuchadas y escuchadas. Mientras tanto, un médico ya se dirigía al paciente para examinarlo y prescribirle un tratamiento. Era José, un cirujano ortopédico, uno de esos que son débiles frente a los fuertes y fuertes frente a los débiles. A Thomas no le gustó, porque ahora la posibilidad de ser escuchado es cero. Pero, como siempre, tuvo una idea y comenzó a llevar a cabo su plan. El teléfono sonó para el profesor Davis, quien contestó el teléfono y se presentó a la persona que llamaba. Mientras tanto, Ethan ya había llegado al hospital, estacionó rápidamente el auto y corrió al hospital. Al entrar en la sala de emergencias, Ethan comenzó a mirar a su alrededor buscando a Thomas y al paciente. Rápidamente encontró al paciente, en manos de ortopedistas, pero el personaje principal no se encontraba por ningún lado. El profesor Ethan se acercó a Joseph, un ortopedista, y le dijo que ahora era su paciente y que debían derivarlo al departamento cardiotorácico. Al acercarse al paciente, Ethan inmediatamente palpó su abdomen, que estaba un poco hinchado y tenso. Una enfermera se acercó al médico ortopédico y le dijo que habían llegado los resultados de la tomografía computarizada que el profesor Ethan había solicitado. Ethan tomó la foto de las manos de la enfermera y la disección aórtica era claramente visible desde la imagen. En este punto, los médicos ortopédicos comenzaron a preguntarse por qué un médico del departamento de cirugía cardiotorácica estaba en su departamento, a lo que el profesor Ethan se topó con el ortopedista Joseph, que era un médico inútil que no tenía conocimientos básicos. Forcejeaban entre sí como dos toros, sin que ninguno cediera el uno al otro. De repente, otro médico se acercó al profesor Ethan, diciéndole que se calmara y que todo podría resolverse pacíficamente. Ethan se calmó, pero mostró una foto del paciente ingresado, donde la disección aórtica era claramente visible, pero los ortopedistas ni siquiera la vieron. El médico se dio cuenta del error que habían cometido sus subordinados, incluso se sorprendió por la falta de atención de los médicos. El profesor Ethan dijo que ahora era su paciente y que lo estaban llevando a cirugía urgentemente. El gerente atacó a sus subordinados, acusándolos de incompetencia y de que no sabían hacer su trabajo. Mientras tanto, Ethan llamó al departamento de cirugía cardiotorácica, diciéndoles que prepararan el quirófano, y se sorprendió mucho cuando le dijeron que el quirófano ya estaba listo a sus órdenes. Thomas corrió todo lo que pudo para ver si el profesor Ethan podía negociar con los ortopedistas, y luego vio al profesor Ethan y a una enfermera llevando al paciente al quirófano. Ethan inmediatamente se encontró con el pasante de Thomas, diciendo que usaba su nombre en todas partes como tapadera. El protagonista entendió que no debería haber hecho eso, por lo que comenzó a disculparse con el profesor. El profesor dijo que un hospital de esta escala tiene su propio sistema de funcionamiento, y qué pasará si aparece un engranaje de salto de este tipo en él, esto no debe repetirse.
El protagonista entendía que estaba infringiendo las leyes, pero si la vida de una persona estaba en peligro, seguiría haciendo lo que tuviera que hacer. El profesor le dio unas palmaditas en el hombro a Thomas, diciendo que estaba haciendo un buen trabajo, como debería ser un verdadero médico. Después de estas frases, les dijo que trasladaran y transportaran al paciente a cirugía. La operación había estado ocurriendo durante horas. La esposa del paciente estaba sentada en la sala de espera y Allison la estaba animando. Ethan dice que no tienen derecho a cometer un error. Es como una bomba de tiempo. Antes de que tuviera tiempo de hacer una incisión, inmediatamente se roció sangre en el médico. Si esto continúa, nadie garantiza el éxito de esta operación. Los presentes le preguntaron si todo estaba bien con Ethan, a lo que él respondió que no había tiempo para preocuparse por una nimiedad así. Tras el corte, el protagonista se dio cuenta de que las cosas no iban bien. Por lo general, el diámetro de la aorta es de unos 2 centímetros, pero el paciente se ha hinchado hasta 7 centímetros. Además, se produjo una rotura de la membrana de la aorta ascendente y se reanudó la hemorragia. Esta es una operación de mayor complejidad, pero la manera magistral en que el profesor realizó esta operación fue algo inusual. Unió perfectamente parte de la aorta con un vaso sanguíneo artificial. El protagonista estaba encantado con el profesor Ethan. No en vano se le llama el mejor médico del hospital. Su prestidigitación es simplemente fascinante, es tan profesional. Tras la operación, el protagonista se quedó a cargo de la limpieza del quirófano, con la ayuda de otro médico residente. Entonces alguien se acercó a Thomas, llamándolo. Era el profesor Davis. Dijo que necesitaba hablar con el protagonista y le ofreció un café. Era tarde en la noche, y Davis estaba comprando botellas de café en la máquina expendedora. Después de darle uno a Thomas, caminaron lentamente de regreso. Davis elogió al protagonista, diciendo que había aguantado bien hoy. Pero hay una cosa de la que ni siquiera el protagonista se detuvo por mucho tiempo. Le dijo a Thomas que no volviera a ausentarse sin permiso mientras fuera una advertencia, y con suerte escucharía. Después de eso, Davis, como si nada hubiera pasado, le preguntó a Thomas cómo fue la operación para él. El protagonista dijo que fue magnífica. En este punto, Davis también recordó que el profesor Ethan se había peleado con el departamento de ortopedia, aunque anteriormente habían estado de su lado. Cualquiera dirá que las habilidades del profesor Ethan son sobresalientes. Para él el paciente es lo más importante. Sin embargo, no es demasiado negligente con el resto del personal del hospital, sino que los menosprecia. Por eso no todo el mundo lo trata bien, no les gusta. Davis dijo que habría sido mejor si el protagonista le hubiera contado sobre un paciente con una aorta rota en primer lugar. El protagonista pensó, si fueras tú y el ortopedista, harías un acuerdo. A él no le importa si el paciente muere o sobrevive. Dijo que esta es la última vez que el departamento de cirugía cardíaca podría recibir apoyo del Estado. Hay pocas personas en este hospital que apoyen a este departamento. Profesor Ethan, este es un león africano. Tiene habilidades y carácter. Realmente merece el título de rey de las praderas. Pero si el león es viejo y está enfermo, las hienas, que antes solo estaban observando, se reunirán y lo matarán. Davis le preguntó a Thomas qué pensaba de esto. El león que ingenuamente gobierna la pradera está entre las hienas que usan tales leones. Las palabras del protagonista mostrarán a quién seguirá, al león profesor Ethan o decidiré unirme a la manada de hienas. Parece que Davis realmente quiere deshacerse de Ethan. Es tan rápido para revelar sus sentimientos. El protagonista ya ha pensado en algo, pero dijo que definitivamente lo pensará. Si eres una hiena lista para devorar al rey de las praderas, entonces seré otro león para protegerlo, pensó el protagonista. Al final de la semana laboral, el protagonista se fue a un pueblo vecino para hacer unas prácticas allí. Observaba desde la ventanilla del autobús el paisaje que pasaba con el alma en paz. Finalmente, llegó al hospital donde tendría que trabajar durante el mes siguiente. Este hospital no era el mejor, aunque era una sucursal del Hospital Sebastián. Siempre hay escasez de personal, por lo que puedes aprender mucho para convertirte en un mejor médico aquí. Al entrar en el edificio del hospital, el personaje principal se sorprendió. No había nadie allí, el pasillo estaba vacío. Entonces, de repente, casi derribando al protagonista, un médico vuela al hospital llevando a un paciente con él. El paciente tenía el abdomen hinchado, sus vasos sanguíneos estaban rotos, por lo que su estómago estaba muy hinchado. Si todo está tan descuidado, entonces el bazo, el páncreas y el hígado se rompen. No hay garantía de supervivencia, incluso si se realiza una cirugía. El profesor llama a la enfermera para advertir urgentemente a los médicos sobre la operación de emergencia. A lo que ella respondió que ahora todos los médicos están en una reunión en Seúl y ahora no hay nadie que pueda ayudar. En este punto, el protagonista intervino. Dijo que era un pasante y que podía ayudar a llevar a cabo la operación.
El médico le preguntó si tenía alguna experiencia en ayudar, a lo que Thomas respondió que solo estaba mirando desde la barrera. Entonces el profesor le dijo que se preparara para la operación lo antes posible. Ahora ninguna mano interferiría. El protagonista comenzó a asistir al profesor en la operación. Ya le habían hecho una incisión en el abdomen, pero tan pronto como esto sucedió, la sangre salpicó del peritoneo. Comenzó la hemorragia. Los médicos habían llegado a tiempo. Si solo un par de minutos hubieran tenido más, y habría habido muchos más problemas. El profesor quería pedir una pinza vascular, pero antes de que pudiera decirlo, Thomas ya se la había llevado a la cara al profesor. Entonces el protagonista se dio cuenta de que tenían muy pocos paquetes de sangre. No tendrían suficiente. El profesor le pidió a la enfermera que se pusiera en contacto urgentemente con el hospital más cercano para que le enviaran la sangre. Thomas sugirió que el profesor hiciera la solución salina máxima hasta que llegaran las bolsas de sangre. A pesar de la situación estresante, puede sugerir fácilmente un buen método para reducir la presión en los vasos sanguíneos. Definitivamente es un principiante, pensó el profesor. Finalmente, la operación terminó. El profesor comenzó a amasar sus manos entumecidas y el paciente fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. El anestesiólogo agradeció al protagonista su buen hacer, maravillándose de cómo trabajaba. El profesor también lo elogió, diciendo que había hecho un buen trabajo, y también llamándolo a su oficina. Sentado en su oficina, el profesor Steven le preguntó al protagonista si realmente era solo un pasante. A Tomás le gustaron los elogios. Estaba avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Dijo que todo fue gracias a la lección del profesor Ethan, que había aprendido de él en todo. Entonces alguien llamó a la puerta de la oficina y el profesor dijo que debían entrar. Era un repartidor de comida. Traía una bolsa grande con una variedad de alimentos. Al abrirlo, Thomas se sorprendió de la cantidad de golosinas que se habían preparado. El repartidor dijo que todo era obra del profesor Stephen, que lo había encargado especialmente para un recién llegado. El profesor apresuró al repartidor a salir y le dijo a Thomas que trajera algo de comida. Y mientras iba a ocuparse de sus asuntos, Tomás trató de objetar, diciendo que no lo comería solo. Al salir del comedor, el anestesiólogo dijo de inmediato que al profesor le gustaba el personaje principal. De lo contrario, no lo habría alimentado así. Después de eso, Thomas finalmente comenzó a trabajar en este hospital, haciendo todo el trabajo con cuidado. Al profesor Stephen le gustaba, así que siempre le lanzaba golosinas. Incluso los otros médicos se rieron de la forma en que el profesor engordó al protagonista. Pero llegó el momento en que todos los médicos que se habían ido de viaje de negocios regresaron al hospital. Allison era una de ellas, y la protagonista incluso se sorprendió de que lo hiciera. Thomas se acercó a Allison, la saludó y le preguntó qué estaba haciendo allí. Allison le respondió al protagonista que le gustaba, y Thomas se sorprendió por lo que escuchó. Ocurrió hace un par de semanas en el Hospital Sebastián, donde trabajaban. El día en que el esposo de la mujer fue operado, Allison estaba sentada en el quirófano con ella. No dejaba de pensar en las palabras de la protagonista, que un hombre podría tener una aorta rota. Lamentó no haber escuchado esto. Cuando el profesor Ethan salió y dijo que la cirugía fue un éxito, todos exhalamos. Y luego, en la puerta abierta, te vi, y me gustó lo reverente que eras con tus pacientes. Me gustó eso de ti, dijo Allison. Después de contar su historia, Thomas se rió, porque ella lo dijo de tal manera que al principio él la malinterpretó. Ella también se rió de eso y se disculpó por hablar incorrectamente. Thomas y Allison han acordado apoyarse mutuamente en este hospital, ya que ambos son recién llegados. Así fue como Thomas y Allison comenzaron a trabajar juntos en el mismo hospital, adquiriendo experiencia. Thomas, como siempre, hizo un buen trabajo, ayudando en todo lo que pudo. Una enfermera observaba a los recién llegados, diciendo que por fin podían exhalar mientras los pequeños trabajaban. Luego vio que el gerente, que había estado pululando por la mesa todo este tiempo, había hecho un desastre salvaje. Le pidió que limpiara todo, pero antes de que pudiera terminar esto, él se escapó de ella para no escuchar conferencias. Tan pronto como apareció el nuevo director del hospital, inmediatamente decidió inspeccionar los viejos archivos del hospital. Y cuando el profesor Stephen se sienta en la oficina del nuevo director, el director lo ha llamado para discutir un tema importante. Puso una carpeta con la documentación y dijo que todos eran pacientes que no habían pagado la factura de las cirugías que habían hecho. El director dijo que debido a que muchos no han pagado la factura de las cirugías, el hospital está sufriendo pérdidas y pronto irán a la quiebra. Y el director también escuchó del gerente que cada vez que aparece un paciente urgente, Steven pone su firma en lugar de la de sus familiares. Steven dijo que el hospital fue construido originalmente para mejorar la atención médica local. Se miraron el uno al otro, cada uno insistiendo en su propia opinión. Dicho esto,
El profesor Stephen se levantó y se dirigió a la salida, ya que no tenían nada más de qué hablar. Pero antes de irse, el director dijo que si se iba ahora, se arrepentiría mucho. El nuevo director comenzó a indagar en los documentos del hospital, así como en los informes de gastos de Stephen. Caminaban abatidos, sin saber qué hacer al respecto, porque el director y el profesor Stephen se peleaban constantemente. Allison dijo que esperaba que esta confrontación no llegara a una pelea, y luego accidentalmente dejó escapar que el profesor Stephen era su tío, y Thomas se sorprendió al escucharlo. Desde que se reveló esto, compartió que su tío había reemplazado a su padre. Thomas apoyó esta conversación diciendo que su padre también murió temprano y que fue criado solo por su madre. El protagonista dijo que por fin podría verla, tal y como lo había planeado recientemente. Pero no pasó mucho tiempo con su madre. Fue en este día que ocurrió un accidente. Un par de horas antes del incidente, el protagonista y su madre decidieron pasar un tiempo juntos en las montañas. Hicieron un viaje de senderismo a la montaña juntos, junto con un guía que les mostró todo. La madre se alegró de haber conocido por fin a su hijo, porque hacía mucho tiempo que no se veían. Su padre era minero, murió cuando Thomas aún era un niño. Su madre lo crió sola. Ella misma murió de cáncer de páncreas. El personaje principal lamentaba mucho que él, como médico, se perdiera la enfermedad de su propia madre. Pero ahora es diferente. Ha comenzado su vida de nuevo y no dejará que eso suceda. Mirando el mundo a vista de pájaro, mi madre dijo que era muy hermoso aquí y que me gustaría quedarme aquí para siempre. En el camino de regreso, la madre del protagonista se ofreció a tomar un refrigerio, a lo que el protagonista dijo que acababa de tomar comida para esta caminata. Pero entonces, de repente, escucharon un grito y un sonido agudo, como si alguien se hubiera caído. Thomas le dijo que llamara a los servicios de emergencia y que vería qué estaba pasando. Thomas vio a un hombre acostado abajo. Parecía que no había nada malo afuera, pero podría haber una hemorragia interna. El protagonista preguntó cuál de los presentes tenía una cuerda para poder descender hasta la víctima. El acantilado era alto. Espero que no le haya pasado nada grave a este hombre. Los testigos presenciales decidieron agitar a la víctima, pero el protagonista logró decirles que no lo tocaran a tiempo. Volteando suavemente a su abuela, Thomas inspeccionó su condición, aunque estaba inconsciente, todavía respiraba. Su pulso, demasiado rápido e irregular, sospecha que la presión arterial baja se debe a la vasodilatación y a una hemorragia interna. La protagonista les dijo a los demás que levantaran las piernas por encima del pecho, que le tocaran las piernas y los brazos con la mayor delicadeza posible. Una laceración a 3 centímetros de la frente, lo más probable es que perdiera el conocimiento por esto. Si te fijas bien, no todo es tan bueno. Es bueno que el personaje principal tenga un botiquín de primeros auxilios con él. El personaje principal no esperaba necesitar un botiquín de primeros auxilios. Esperaba pasar este día tranquilamente con su madre. La lesión más terrible de los órganos abdominales, es necesario que la ambulancia llegue más rápido de lo que pasa el choque hipotensivo. Los rescatistas finalmente llegaron y la madre del protagonista los escoltó hasta el lugar. El protagonista tuvo que ir con la ambulancia, la llevaron al hospital donde trabaja. El profesor Stephen recibió inmediatamente a la paciente. Thomas en el camino contó lo que le había sucedido a la paciente y sus síntomas. En la ambulancia también sospecharon hematuria, sangre en la orina, aparentemente se trataba de los riñones. El profesor agradeció a Thomas por el trabajo que había hecho y dijo que el resto dependía de él. Pero el gerente le bloqueó el paso, diciendo que no había acuerdo de sus familiares y que aún no había pagado nada. El director también salió y dijo que no dejaría entrar al paciente al quirófano, a lo que el profesor Steven respondió que mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Todo lo que el personaje principal escuchó del director también se enfureció por tal actitud hacia los pacientes. Stephen empujó al director a un lado y caminó con el paciente hacia el quirófano. Esa misma noche, mientras el protagonista dormía, tuvo un sueño que le recordó algo. Había una sensación de ligereza y calidez, como si estuviera volando en un sueño. Tenía fotos de la noche en que tuvo el accidente y retrocedió en el tiempo. También tuvo una visión de la caja, solo que esta vez ya estaba abierta. El protagonista se despertó abruptamente de tal sueño, pero esta calidez aún permanecía en su pecho. Al día siguiente en el hospital, fue un día normal y tranquilo. No ingresaron nadie. Todo estaba tranquilo. El director del hospital estaba hablando con alguien por teléfono, discutiendo algo furiosamente. Tenían la intención de deshacerse del profesor Stephen de una vez por todas.